noches, estimados amigos, bienvenidos a una videoconferencia más que organiza Desarrollo Global. Les saluda su amiga Sofía Meléndez y me encuentro muy emocionada por estar con ustedes conectada desde tan temprano. Veo los comentarios, los saludos, de verdad, desde ya decirles muchas gracias por seguirnos cada viernes, por estar atentos a cada tema. Y perfecto, entonces este es el tema del día de hoy, señor director. ¿Y qué les parece si hacemos un plano general? Es momento de ir a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con el docente Ronald Vázquez y con la ponencia. Muchas gracias, no se desconecten. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, tiempo profesor? Desde el año pasado que no nos vemos, Sofía. Hace poquito. Bueno, sí, gracias por invitarme a esta videoconferencia. Claro que sí. Los amigos de Desarrollo Global siempre pensando, ¿no? Exactamente. En capacitar a nuestros amigos que se encuentran en diferentes partes del Perú. Y para nosotros es una alegría inmensa, la verdad, saber que cada viernes podemos compartir un tema diferente, ¿no? Claro, es muy interesante porque el tema del sector público es un tema muy amplio. Hay muchos temas, muchos sistemas administrativos de gestión pública que son muy interesantes que todos conozcamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, antes de empezar con la videoconferencia, me gustaría pues hacerle dos preguntas, profesor. Son dos preguntas que hemos elegido, ¿no? Dentro de tantas, ¿no? Antes de comenzar. Sí, antes de empezar porque bueno, aquí tenemos una lista de consultas, siempre nos escriben, de verdad, y me gustaría que demos respuesta a dos, ¿no? Para comenzar, más adelante seguiremos con la rueda de preguntas, ¿no? Esta primera consulta es de nuestro amigo Walter Estuco Mamani, ¿no? Pregunta lo siguiente: ¿por qué el SIGA no se está implementando en todas las entidades del Estado? A ver, mito, verdad, es cierto o no. ¿Qué pasa, profesor? Por favor. Bueno, para comenzar, el SIGA es una solución informática. Exacto. La misma que no es obligatoria en todas las entidades. Hay que como el CIAF, exactamente, ¿no? La ley SAFI, ¿no? Lo que sucede, exactamente, justamente en el caso del CIAF hay una ley en la cual obliga a todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno a utilizar el CIAF. En el caso del sistema SIGA es muy distinto. ¿Por qué? Porque el sistema SIGA es una herramienta que justamente va a trabajar paralelamente con el CIAF. Y es una herramienta que no es de un uso obligatorio. Entonces, tiene una interfase, ¿no? Claro. CIAF y SIGA. Claro, son dos sistemas que se comunican entre sí. Entonces, el tema de la implementación de esta herramienta en las entidades del Estado mayormente obedece a una necesidad e iniciativa de ellos mismos. Es decir, la entidad puede solicitar en todo caso que se implemente el SIGA, ¿no? Pero no hay una ley que exactamente obliga a esta entidad. No hay una ley que te obligue en el caso de lo que es el tema del SIGA logístico, que es el que vamos a tocar, que te obligue pues a que la entidad la utilice, ¿no? Mayormente hay entidades que no tienen acceso o no tienen los recursos para adquirir una solución para de este poder tipo. Implementar, exactamente, ¿no? Entonces lo que hace el Ministerio de Economía como una entidad que justamente vela por todo este tema de la ejecución presupuestal, pero de una buena ejecución presupuestal, una ejecución presupuestal bien organizada, bien estructurada y que tenga armonía con los planes institucionales. Entonces es que crea este sistema. Y bueno, este sistema, ojo que no solamente se implementa una vez en la entidad y ahí ya el MEF se desentiende de la entidad. Sí. Lo que sucede es que el MEF ya te brinda ya desde ahí ya un soporte respectivo. Y todo es totalmente gratuito, ¿no? No hay ningún costo. Qué bueno. Y tenemos otra consulta, es de nuestro amigo Luis Obeso Moncada, ¿no? ¿El SIGA Logístico 2016 tiene alguna opción para que el área usuaria pueda realizar el cuadro de necesidades que servirá de insumo para el plan anual de contrataciones? Interesante la pregunta. Sí, es muy interesante porque hay que tener en consideración que el sistema SIGA es un sistema que justamente tiene por base a toda la normativa relacionada a lo que es la parte logística. En este caso hablamos de la ley de contrataciones y el reglamento. Entonces, justamente para cumplir todos esos puntos, esos artículos
que provienen de la norma es que el sistema sí posee una opción respectiva para lo que es el tema de elaboración de los cuadros de necesidades. Y bueno, la misma que posteriormente pasa por una serie de etapas o fases y que al final el producto final que se tiene, valga la redundancia, es el plan anual de contrataciones. Entonces sí, la respuesta es afirmativa, Sí, ¿no? sí, Efectivamente tiene esa área, esa opción, ¿no? Exacto. Para elaborar el cuadro de necesidades. Perfecto. Entonces, es momento de empezar la videoconferencia. Sí, muchas gracias por estar conectados desde temprano. Y, profesor, es momento de que usted pueda iniciar. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta videoconferencia en la cual vamos a exponer algunos temas generales del SIGA y vamos a ver el tema de los últimos cambios que se están dando en este aplicativo. Bueno, ya la señorita me presentó, mi nombre es Ronald Vázquez, yo soy implementador de este sistema ya desde hace mucho más de 5 años aproximadamente. Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente quisiera que me confirmen el tema del audio, por favor, para poder comenzar. ¿Sí? ¿Me confirman entonces? Bueno, este sistema, como toda solución informática, tiene ciertas mejoras y nuevas versiones. Entonces, en este caso vamos a dar una pequeña introducción al aplicativo para posteriormente, conforme vamos avanzando los temas, vamos a ver los cambios que se están dando. Posteriormente veremos lo que es el SIGA y su interrelación con el SIAF. Ya lo habíamos dicho al inicio de la ponencia, que este sistema tiene una comunicación con el sistema SIAF. Ya vamos a ver de qué se trata esta comunicación. Luego vamos a ver cuáles son los cambios considerados en esta nueva versión que ha salido y vamos a ver como último tema un proceso de actualización de versión. ¿Cómo actualizamos una versión? Bueno, hay que tener en consideración que ya lo habíamos mencionado justamente con el tema de la pregunta que nos hizo uno de los participantes, que en el caso del sistema SIGA no existe un marco legal que obligue a la entidad a su utilización. Hay que tener en consideración que este sistema no es obligatorio y que por iniciativa de la entidad es solicitado al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía te va a dar todas las facilidades, te va a enviar una serie de documentación para que ustedes puedan llenarla y posteriormente el MEF estará, ¿qué cosa? Estará enviando a su personal para que haga la instalación respectiva. Entonces, cuando nosotros vemos los antecedentes del sistema, vamos a ver que hay una evolución. Este sistema ha pasado por varias etapas en el transcurrir de todo este tiempo. Empezando pues desde las primeras versiones, en las cuales pues todo nace a partir de una necesidad que justamente ha sido vista por las distintas entidades que ven todo el aspecto de la parte de ejecución del gasto. Entonces, vamos a comenzar. A ver, a partir del año 99 en marzo se dio pues esta necesidad, empezaron reuniones de trabajo entre los distintos funcionarios de distintas dependencias. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, se empezaron ya a sacar las primeras versiones. Tal es en el caso, por ejemplo, del año 2000 y 2002, donde se salen las primeras versiones, que son la logística y patrimonio. Posteriormente, ya en las demás entidades, los demás años, disculpen, ¿qué sucede? Que ya se empieza a hacer una implementación en entidades piloto. Hay que recordar que cuando uno hace una implementación de este tipo, no coge una pequeña muestra para ver cómo se va desenvolviendo el sistema dentro de estas entidades. Bueno, es como parte de todo ciclo de vida de un sistema, en la cual nosotros vamos a utilizar una muestra y vamos a empezar a ver cómo el sistema se desenvuelve en las distintas entidades. En este caso utilizaron pues a 14 unidades ejecutoras y posteriormente ya en la actualidad hay que tener en consideración que el sistema ya tiene muchos más módulos. En un inicio se empezó trabajando con el módulo logístico y patrimonial
y ahora se tiene pues lo que es el módulo de administración, el módulo, bueno, valga la redundancia, logística y patrimonial, configuración, el de presupuestos por resultados, el de tesorería, bienes corrientes y utilitarios. Asimismo también hay una versión de tipo web. ¿Qué quiere decir? El sistema que normalmente y que de algunos de ustedes ya conocen es el sistema cliente-servidor, si hablamos en un nivel ya un poco más técnico. Aparte del cliente-servidor, que es el que ustedes conocen, existe otra arquitectura, otro entorno del sistema, que es el SIGA Web. El SIGA Web, como su mismo nombre lo indica, es un SIGA, pero está en un entorno ya de tipo web, internet prácticamente. Y mayormente esto lo utilizan las distintas entidades cuando son descentralizadas. Entonces, para eso se tiene que utilizar este entorno, el SIGA Web. Bueno, actualmente el sistema está presente en casi la mayoría de entidades que pertenecen al sector salud. También se cuenta con lo que son las famosas interfaces automáticas de certificación presupuestal, compromiso anual, compromiso mensual y de vengados, así como sus secuencias de la fase. Recuerden que el tema de lo que es certificaciones, compromisos anuales y compromisos mensuales tienen lo que son las secuencias de la fase, tales como rebajas, ampliaciones y anulaciones. Y últimamente, en estos últimos años, se han estado incorporando, ¿qué cosa? Más sectores a toda la familia de entidades que ya poseen el sistema. Tales como son, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que también se encuentra en un proceso de implementación, pero que ya en las sedes centrales del Ministerio ya estaba funcionando el sistema, y ahora está pues con sus distintas dependencias descentralizadas. Lo que es el sector de transportes, por ejemplo, también ya está. Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales y gobiernos locales. Poco a poco este sistema ha tenido una gran acogida. ¿Por qué? Porque es una herramienta realmente muy útil. Es una herramienta que está poco a poco ganando muchos más adeptos en las demás entidades del Estado. Hay que recordar que existe N cantidad de entidades de Estado que no tienen todavía el sistema. Entonces, poco a poco, ¿qué ha sucedido? Que como han visto que el sistema, con estas últimas mejoras, estos últimos cambios que han habido, ha ido llamando la atención pues de distintas entidades, ¿no? Entonces, hay que recordar que este sistema no se paga nada, el MEF te lo entrega gratuitamente, y bueno, ustedes tienen que pasar por un proceso de implementación. Entonces, de esa manera es como el sistema ha tenido una evolución. Ahora, en cuanto a qué es el sistema, qué es el SIGA en este caso, el SIGA es un sistema, bueno, valga la redundancia, en la cual está orientado para contribuir con el ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa. Es una herramienta muy interesante que lo que quiere es integrar a todas las oficinas. Bueno, en este caso, si hablamos en términos del SIGA, estaríamos hablando a los centros de costo. Entonces, integra a toda la entidad a través de los centros de costo. Integra también el tema de las tareas del plan operativo. Entonces es una herramienta muy importante, la misma que te ofrece una excelente calidad en cuanto a lo que es el funcionamiento. Ya. Bueno, estimados participantes, retomando la ponencia, estaba comentándoles pues que esta herramienta ofrece una excelente calidad en cuanto a su desarrollo y en cuanto al tema de la seguridad de la información. Es por eso que la gran mayoría de entidades ya están pues interesadas en implementar dentro de sus mismas entidades, ¿no? Valga la redundancia. Este sistema SIGA
tiene una importancia porque ofrece al usuario una serie de funcionalidades que van justamente de la mano con la actual normatividad. Es justamente una de ellas que podríamos decir que sería su plato fuerte, es el tema de la programación de los cuadros de necesidades. Asimismo también, una vez que los cuadros de necesidades han sido generados y posteriormente han sido validados, se genera lo que es el plan anual de contrataciones. También está lo que es la interfase de certificaciones. Hay que recordar que actualmente hay entidades que todavía están trabajando con certificaciones manuales. El sistema SIGA te da también la opción de poder trabajar con certificaciones automáticas. El tema de trabajar con interfaces es muy sencillo. Solo hay que tener un poquito de práctica y un poco de perseverancia, ¿no? Porque al inicio, mayormente, cuando uno empieza a adaptarse a trabajar con otro tipo de procedimiento al habitual, siempre va a costar un poco de tiempo. Entonces, pero el sistema sí está 100% funcionable. El registro de procedimientos de selección, ahora se llaman procedimientos de selección, en sus distintas etapas. Seguimiento de la ejecución de contrato. Por ejemplo, nosotros realizamos un procedimiento de selección dentro del sistema y ahí vamos a registrar todas las etapas que están comprendidas dentro del mismo. Posteriormente se hace lo que son las adjudicaciones y al final se registran los contratos. Entonces, yo registro un contrato en el sistema y elaboro lo que es el cronograma de pagos en función al periodo del contrato. Entonces, todo eso yo puedo registrarlo en el sistema y voy a tener un control, voy a poder darle seguimiento. Por ejemplo, si yo quisiera saber con qué orden de servicio le pagué la armada número 5 a un servicio, entonces voy a poder visualizar dentro del sistema eso. De esa manera yo voy a tener un orden, ¿ya? Un orden. Luego viene lo que es la generación de órdenes de compra y de servicio, así como la planilla de viático. Hay que tener en consideración que justamente este documento o estos documentos que nosotros acabamos de mencionar también son documentos de tipo contractual y que justamente es el documento que se entrega al proveedor y dentro del cual el mismo va a tener también que unos plazos, ¿no? Unos plazos establecidos. La atención de los pedidos de bienes y servicios provenientes de las distintas dependencias de la entidad. Tal y como yo lo comentaba, el sistema lo que va a hacer es integrar a todos los centros de costo para que cuando ellos registren su información, viaje en línea esta información y pueda ser posteriormente procesada por la oficina responsable o el órgano responsable de las contrataciones. Entonces, la idea es que todos participemos dentro de este proceso, porque hay que tener en consideración que todo esto es un proceso. Bueno, registro y contabilización de los movimientos en almacén. Hay una opción que es almacenes, donde nosotros vamos a poder apreciar lo que es todos los procesos, las fases que hay dentro del tema de almacenes. Como por ejemplo lo que es almacenamiento y lo que es distribución. Entonces, hay que recordar también que almacenes trabaja con el tema de cuentas contables, con la parte contable. Es por eso que el sistema ofrece justamente esta funcionalidad muy interesante, de que cada uno de los ítems que se encuentran en el catálogo, porque el sistema maneja un catálogo, posee un clasificador y una cuenta contable relacionada. Es por eso que se le hace mucho más sencillo al amigo de almacén poder emitir sus reportes contables de almacén. Registro y control de los bienes patrimoniales. Por ejemplo, dentro del SIGA está lo que es el módulo patrimonial, el mismo que se comunica con el módulo logístico y podemos hacer lo que son las altas.
Esa es una de las funcionalidades. Otra funcionalidad muy interesante del tema del módulo patrimonial es el tema de la depreciación. Hay que recordar que hoy en la actualidad la gran mayoría de entidades del Estado utiliza el famoso SIMI, que es un sistema que ha sido creado por la SBN y que permite pues a las entidades del Estado llevar un control de todos sus activos fijos. Pero hay que tener en consideración que este sistema tiene ciertas limitantes que el sistema SIGA ha superado y que justamente dentro de este módulo vamos a poder apreciar. El seguimiento a través de consultas y reportes. Bueno, como todo sistema, toda la información que es procesada dentro de cada una de las ventanas, bueno, mayormente nosotros lo conocemos como interfaz de usuario, esa información tiene que al final ser mostrada, procesada y visualizada en un reporte. Y dichos reportes, bueno, dependiendo de la necesidad, son pues impresos, ¿no? Como por ejemplo un reporte de lo que es el tema del CARTEX de existencias en almacén, un reporte contable, un reporte por ejemplo de un requerimiento, un reporte de una orden de servicio, un reporte por ejemplo del tema de altas, del tema de bajas, de esa manera. Bueno, también el sistema usa tecnología moderna, que quiere decir que, ojo, una cosa es el sistema SIGA como herramienta, como solución informática, y otro es la base de datos del sistema. Hay que tener en consideración que, como yo les digo, SIGA aplicación, SIGA base de datos. Entre ellos dos hay una conectividad. La aplicación es para que el usuario registre la información y ésta se guarde en la base de datos. Entonces, ¿a qué en sí estoy queriendo aterrizar con este comentario? Que el sistema SIGA tiene una base de datos muy robusta, la cual es instalada en un servidor de base de datos. Entonces, ¿qué te ofrece el tener un servidor de base de datos? Te ofrece mucha más confiabilidad, mucha más seguridad en cuanto al tema de la información. Hoy en día hay que tener en consideración de que tenemos ciertos riesgos en cuanto a lo que es el tema de la integridad de la información. Entonces, por ejemplo, cuando tu información está almacenada y tienes una herramienta muy potente, cualquier factor externo no va a poder justamente dañar esa información. Es por eso que el sistema SIGA tiene esa arquitectura. Entonces, es por eso que el sistema tiene esta tecnología. La implantación requiere una revisión y adecuación de procesos, en la medida que su operación refuerza el orden y la programación. Hay que tener en consideración que el sistema SIGA, cuando se es implantado, cuando se va a implementar dentro de una entidad, la entidad no debe de someterse al sistema. Hay que tener en consideración que hoy en día las entidades del Estado ya tienen sus procesos ya aprobados y que el sistema va a ser una herramienta para automatizar ese proceso. Entonces, el sistema SIGA es una herramienta muy interesante porque puede trabajar a todo nivel. Puede trabajar desde una entidad pequeña hasta un ministerio, un ejemplo. Entonces, puede trabajar a todo nivel. Es un sistema que se adecua a el escenario donde va a trabajar. El tema de la comparación funcional, mayormente cuando una entidad no tiene un sistema logístico, mayormente todas las entidades que no tienen ese sistema van a trabajar de una manera un poco más manual, un poco más mecánica, a través de la emisión de documentación que quizás no sea innecesariamente emitirla. Como por ejemplo el tema de memorándums, reuniones, teléfonos, correos electrónicos, en la cual el usuario indica cuál es su necesidad. Entonces, ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración, bueno,
si uno aterriza el concepto dentro de lo que es el reglamento y la ley de contrataciones, estos poseen lo que son principios. Entonces quizás el usuario, por desconocimiento, que es lo más normal, va a vulnerar o va a ir en contra de estos principios. Es por eso que el sistema, cuando se es utilizado, justamente trabaja bajo estos principios. Ese es un tema. Luego, el tema también es que toda la información va a fluir en línea. Cada usuario, dependiendo de la función que tenga dentro del proceso, va a tener los respectivos permisos. Hay que tener en consideración eso. Otro tema muy importante es el catálogo de bienes y servicios, en la cual ya se unifica criterios cuando uno trabaja con un catálogo. Entonces, ya cuando tú tienes un catálogo, ya solamente vas a trabajar con un solo concepto, con un solo código, en pocas palabras. Ya no vas a tener n nombres para poder definir a un solo ítem. Cuando trabajas con un catálogo, solamente te abocas a manejar un mismo lenguaje para todos. Bueno, el tema de los cuadros de necesidades, hay que tener en consideración que esto lo registramos en el sistema. Anteriormente, imagínense hacer un cuadro de necesidades en Excel, sería un poco difícil, ¿no? Porque posteriormente viene el tema de la consolidación, cosa que quizás puede ser muy tedioso si es que no manejamos una herramienta como el SIGA. La atención de pedidos. Por ejemplo, Almacén recién se enteraba, por ejemplo, que había una necesidad de ítems cuando el usuario iba y le mostraba su precoza manual. Pero ya cuando el SIGA está implementado, ¿qué es lo que hace el centro de costo? Registra en su sistema y automáticamente esto es visualizado por el almacén. Y el almacén lo que hará es su proceso de atención. Más procesos manuales. Y todo esto está centralizado en una base de datos. Toda esta información. Entonces, esta información que estoy mencionando está centralizada en una base de datos, la misma que se encuentra ¿dónde? En la misma entidad. Toda la data que se registra se guarda en la base de datos de la entidad. Módulos. Bueno, estos son los módulos con los cuales el sistema cuenta. Desde la versión 13.02 el sistema ha ido ya creciendo en cuanto a lo que es cantidad de módulos. Antes solamente trabajábamos con el logístico y el de patrimonio. Hoy en la actualidad ya tenemos, muy aparte de los dos módulos en mención, tenemos el de presupuesto por resultados, el módulo de utilitarios y el módulo administrador. Cada uno de ellos tiene una función específica. Luego, posteriormente, con la versión 13.03 se ha incrementado lo que es el módulo de configuración y el módulo de bienes corrientes. Entonces, hay que tener en consideración que acá se han incluido estos dos módulos. Posteriormente, ya en la versión 02.14.01 se ha agregado el módulo de tesorería. Acá unas pequeñas estadísticas en cuanto al tema de la implementación que se da en una entidad. Hay que tener en consideración que una herramienta de este tipo en el mercado puede estar costando, tener un costo aproximado de $50,000 a más dólares. Pero cuando uno implementa el SIGA, el costo es cero. El costo es cero. Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque pueden haber entidades que no tengan un presupuesto tan voluminoso, un presupuesto tan grande, y que lastimosamente, por no tener un presupuesto tan grande, no pueda adquirir una herramienta que pueda ver sus procesos logísticos, ya sea de patrimonio, ya sea de presupuesto por resultados, ya sea de viáticos. Entonces, quizás no tenga esas facilidades y por eso lastimosamente quizás siguen en la época de la carreta, ¿no? Pero el Ministerio de Economía te ofrece esta herramienta muy importante y de una calidad en cuanto a su procesamiento, en cuanto a su arquitectura, muy bueno. Te lo ofrece sin costo alguno.
Acá también se está apreciando algunas mejoras en cuanto a los procesos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, antes era un poco difícil el tema de determinar qué clasificador y cuenta contable va a ser utilizada para la adquisición o la contratación de un determinado bien o un determinado servicio. Entonces a veces era un poco tedioso el determinar eso, y a veces quizás entrábamos en algunos errores que posteriormente, con el transcurrir del tiempo, podría pues justamente perjudicarnos, ¿no? Entonces por eso es que el sistema te ofrece toda esa facilidad, todas esas facilidades. Asimismo también el tema de la catalogación, la estandarización de códigos y la integración de procesos. Un poco más de estadísticas. El SIAF y su interrelación con el SIGA y su interrelación con el SIAF. El tema de las interfaces, que es algo muy sonado en cuanto a la utilización del SIGA, es el tema de la comunicación con el SIAF. Las interfaces mayormente vienen a ser un puente de conexión entre estos dos sistemas. ¿A qué me refiero a esto? En que los dos sistemas van a interactuar. El SIGA tiene información que es enviada al SIAF y el SIAF tiene información que es de mucha utilidad para el SIGA. Es por eso que ambos sistemas se van a comunicar y van a intercambiar información. He ahí justamente el tema de hacer pues estas conexiones. Por ejemplo, acá estamos visualizando el tema de las interfaces. Por ejemplo, en el caso del SIGA existen dos tipos de base de datos que pueden trabajarse, ya sea el famoso SQL, que es de Microsoft, y el producto llamado Oracle. Son dos tipos de bases de datos, dos motores. Las entidades del Estado, cuando el SIGA se va a implementar, el MEF te solicita cuál de estos dos tipos de base de datos posees. Si posees un SQL o posees un Oracle. Entonces, dependiendo del licenciamiento que ustedes tengan, es la respuesta que se le va a dar al MEF. Luego de ello, entre el SIGA y el SIAF, que está por acá, va a haber algo llamado tablas intermedias, que son las que van a permitir que acá se guarde las interfaces. Acá, por ejemplo, estamos viendo las tablas intermedias. Y acá estamos viendo, por ejemplo, cómo llamamos a las interfaces que ya han sido registradas a través de esta opción. Ojo, yo envío del SIGA al SIAF una orden de compra, por ejemplo, y en el SIAF yo tengo que procesar esa interfase. Y automáticamente se va a insertar dentro del sistema SIAF. Acá también está mostrando el tema de las interfaces de compromisos y de presupuesto. Principales cambios. Esto que ustedes están viendo son los principales cambios que se han dado en esta versión de número 1601, que es la última versión que tiene el sistema. En el caso del módulo logística, se ha incorporado esta serie de cambios, como por ejemplo la eliminación masiva de bienes y servicios de los cuadros de necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, yo cuando hacía mi cuadro de necesidades, yo si quería eliminar un ítem o varios ítems, tenía que hacerlo uno por uno. Entonces imagínense que yo tenga que eliminar pues unos 20, 30 ítems, va a ser muy tedioso. Entonces para eso hay una eliminación masiva que se está generando, que es incorporado a esta versión. Mejoras en la programación y ejecución para las fuentes de financiamiento diferente a 00 y 09. Recuerden que aparte de las fuentes conocidas como son recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, existen otros tipos de fuente, como son donaciones y transferencias, como son el tema de créditos y operaciones de endeudamiento y el tema de canon y sobrecanon. Posteriormente también se ha incorporado el tema de reportes en contratos de procedimientos externos, adecuaciones por incorporación de metafísica en la fase de ejecución.
ajustes de saldo en contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en los contratos, por temas de cambio de precios, hay que recordar, por ejemplo, si fuese un contrato de combustible, por ejemplo, los precios en combustible ustedes saben que son variables. Entonces, eso, por ejemplo, al final de todo el proceso puede generar ¿qué cosa? Saldos en estos contratos. Entonces, justamente se ha añadido esta funcionalidad para ver estos temas de los saldos, ¿no? Los ajustes. Incorporación de reportes de órdenes por tipo de recurso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar, de acuerdo al tipo de recurso, la lista de órdenes. Incorporación del procedimiento especial de contratación y adecuaciones por la nueva ley de contrataciones y su reglamento. Hay que tener en consideración que hoy en día, y partiendo desde el 9 de enero, si no me equivoco, se empezó a utilizar el nuevo reglamento de la ley de contrataciones, en la cual ha habido una serie de cambios, bueno, significativos desde luego, en la cual, partiendo desde los topes de los procedimientos, que ahora es el nuevo término que se está trabajando, justamente son estos los procedimientos, los montos han variado. Asimismo también todo el tema de los procedimientos en sí, las fases, algunos términos también han cambiado. Entonces, todos esos cambios que han habido en el reglamento están incorporados ya dentro del sistema, ya están actualizados. Adecuaciones por ampliación del código de sedes. Ha habido mejoras en cuanto a ampliar la capacidad para ciertos datos. Y justamente acá es lo que está mencionando, ¿no? Eso es en cuanto al tema logístico. Mayormente el logístico ha sufrido la mayoría de cambios. ¿Por qué? Porque producto del tema de la aplicación del reglamento de la ley de contrataciones. Es por eso que mayormente los cambios se están dando en este módulo y que posteriormente ya en los demás cursos que se imitan iremos mencionando, ¿no? Módulo de patrimonio. Incorporación de reporte con listado de bienes totalmente depreciados. Este es un reporte nuevo que se ha incorporado dentro de este modulito, donde vamos a poder visualizar todos aquellos activos fijos que ya están totalmente depreciados. ¿Qué quiere decir eso? Que su valor es un nuevo sol, por ejemplo. Mejoras en reporte de altas institucionales. Se ha agregado más reportes más funcionales a todo el tema de las altas institucionales. Hay que recordar que las altas institucionales es cuando se incorpora no solamente física, sino contablemente un activo a nuestro patrimonio como entidad. Adecuaciones por ampliación en código de sedes. Igualmente que en el caso anterior, se está mejorando la capacidad para el tema del dato que se registra en lo relacionado a las sedes. Presupuesto por resultados. El módulo de presupuesto por resultados también ha tenido ciertos cambios. Entonces, este modulito también ha tenido cambios como por ejemplo la nueva metafísica para la etapa ejecución y adecuaciones por ampliación en código de sede. Dos pequeños cambios que ha tenido. El módulo de bienes corrientes, que hay que tener en consideración que es uno de los módulos muy interesantes que tiene el sistema que se han generado, y es un módulo, como su mismo nombre lo indica, que trabaja con bienes que no son activos fijos, son bienes corrientes. Entonces acá se ha incorporado, por ejemplo, un reporte en cuanto a lo que es el listado de bienes corrientes por ubicación física. Hay que recordar que al igual que el módulo de bienes corrientes y el módulo patrimonial, tienen una ubicación física, donde se encuentran ubicados físicamente. Luego viene lo que es adecuaciones por ampliación de código de sedes, que es el mismo cambio que se están dando en los demás módulos. El módulo utilitarios. Ajustes en los archivos de exportación de la transmisión de datos. En el caso del módulo de configuración,
adecuaciones por ampliación en código de sedes, igual que en los demás casos. En tesorería se ha incorporado lo que es el reporte de viáticos por tipo de recurso, carga de información de RUC SUNAT en clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que es el tema de los ingresos se está incluyendo cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ingreso por el concepto, por ejemplo, de que un usuario nos ha comprado unas bases, por ejemplo. Entonces se ha incorporado justamente esto, ¿no? Adecuaciones para ampliación del código de sede. Proceso de actualización. En el caso de la nueva normativa está el tema de los procedimientos de selección. Antes se llamaban procesos, hoy se llaman procedimientos. Entonces, acá estamos viendo toda la lista de procedimientos de selección. Entonces, ahora, bueno, había un cambio rotundo, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de las contrataciones o adjudicaciones sin procedimiento son 8 unidades impositivas, ¿no? Hasta 8. Y superando ese monto ya viene lo que es el tema de las adjudicaciones simplificadas, ¿no? Entonces, ha habido pues todo un cambio en cuanto a la normatividad vigente. Bueno, retomando la ponencia, esto que ustedes están viendo en sí son los cambios que se han dado en cuanto al el sistema SIGA. Más que todo es un tema funcional en cuanto a lo que es la nueva normatividad orientada a este reglamento que ha salido, ¿no? Entonces, ya posteriormente, en las distintas sesiones que se den en el curso respectivo, se va a ir ya mostrando cada una de estos cambios y cómo han tenido cierta repercusión en cuanto al funcionamiento del aplicativo. En el caso de lo que son las adjudicaciones sin proceso, se van a mantener todas las funcionalidades. Se mantiene todas las funcionalidades habituales que siempre se han tenido. Donde sí va a haber un poco de cambios va a ser en el tema, bueno, muy aparte del tema de los montos también, desde luego, si están dentro de los parámetros que se indican pues en el cuadro que está acá. Entonces, dentro de esto va a ser los parámetros que van a tener cada una de las adjudicaciones que se van a hacer sin proceso. Entonces, dependiendo del monto, justamente es que el sistema te va a mostrar a cuál de ellos está aplicándose. Ahora, en el caso de los contratos y en el caso de los procedimientos que se registren dentro del sistema, desde luego van a variar qué cosa, las etapas, ¿no? Porque hoy en día también el nombre del comité ha cambiado, ¿no? El nombre del comité ahora es comité de selección, ¿no? E inclusive también el tema de algunos procedimientos van a ser realizados ya directamente por el órgano que hace las contrataciones, ¿no? Y otros van a ser hechos por el comité. Entonces hay ciertos cambios que sería muy importante que ustedes conozcan, que ustedes vean, pero ojo que esto va de la mano con la norma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, para poder entender el funcionamiento de estos cambios en el sistema, tengo que conocer la norma, tengo que saber los cambios que han habido, los nuevos procesos, los procedimientos que se están dando, cómo es la nueva forma de contratación en el Estado. Entonces yo tengo que también tener esa base para poder entender la parte operativa. Entonces, esto que nosotros hemos visto en esta videoconferencia es más que todo el tema orientado a los cambios que se están dando. No sé si tengan alguna consulta.
ahora hay que tener en consideración también de que el tema del módulo patrimonial es un módulo también que también tiene interfaces con el CIMI. Hay que tener también en cuenta eso. Ustedes han podido apreciar de que el sistema SIGA es un sistema que se comunica con el CIAF, donde envía pues toda la información que es generada dentro del sistema SIGA. El producto final mayormente en el sistema son los documentos que se emiten, como por ejemplo el tema de las órdenes de compra, órdenes de servicio. Estas van a viajar al CIAF por medio de interfase, que era lo que nosotros estábamos mostrando en estas diapositivas. Por medio de esa interfase viaja a través del CIAF y va a haber una pequeña validación de la información para que ésta pueda ser incluida dentro del CIAF. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando envío mi interfase del SIGA al CIAF, automáticamente no se va a insertar esa interfase. Va a pasar por una validación previa para que ésta pueda ser incorporada, insertada dentro del CIAF. Entonces, esa es la forma de cómo se hace la interfase. Ahora, en el caso del módulo patrimonial con el CIMI, también pasa lo mismo. ¿Qué sucede? De que el módulo de patrimonio es un módulo que quizás cuando se empieza a implementar es un poco laborioso, porque tú tienes que registrar toda la información de tu inventario que tienes en el CIMI. Tienes que registrarlo en el SIGA patrimonial. Entonces, esa carga mayormente va a depender mucho de cuántos activos fijos tienes. Puedes tener 1000, 2000, 10.000, 20.000 activos fijos. Entonces, estos activos fijos tienen que ser cargados en el sistema SIGA patrimonio. Entonces, ya cuando tienes tu sistema patrimonial con la información ya conciliada con el CIMI, ahora, ¿a qué me refiero a conciliada? No solamente hablamos del tema de que si en el SIGA tengo 20.000 ítems y en el CIMI tengo 20.000, esas cantidades no es una conciliación. ¿Ya? Ojo. Ese es uno de los criterios. Pero el otro criterio que se utiliza es el tema contable. Que a nivel contable, ¿qué suceda? La información sea la misma también. O sea, los montos sean los mismos. Entonces, luego de que se implementa el módulo patrimonial, automáticamente yo termino de hacer todos mis procesos en el módulo patrimonial y los envío ¿a dónde? Los envío al CIMI. En el CIMI va a estar la misma información que está en el SIGA patrimonial. Lo que sucede es que los amigos de la SBN mayormente te aceptan información que provenga del CIMI. Es por eso que siempre al final la información va a tener que terminar dentro del CIMI. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos esta herramienta que justamente permite al usuario tener mucha más libertad en cuanto a los procesos que se dan, ¿no? Hoy en día la gran mayoría de entidades está adoptando este sistema para que forme parte de todo su proceso logístico, su proceso operativo. Ojo, hay que tener en consideración lo siguiente, que el sistema SIGA y el sistema CIAF son dos sistemas que van de la mano, paralelamente, ¿ya? Paralelamente. Entonces, de esa manera es como estos sistemas están en armonía, ¿ya? Ojo, no es que el SIGA absorbe el CIAF o viceversa, ¿no? No es así. Entonces, hay que tener en consideración eso. Bueno, todo lo que hemos visto a continuación es una pequeña introducción que se les está brindando a ustedes y de lo que sería pues los cursos posteriores que la empresa que está auspiciando este evento va a mostrar, ¿no?, en sus distintos cursos.
Entonces, no sé si tengan alguna consulta. Claro que sí, estamos en vivo. De verdad, muchas gracias, profesor, por su magistral exposición. Sí, a ver, ¿tienen alguna consulta? Este es el momento de la rueda de preguntas, ¿sí? A ver, a ver. Esta última consulta. ¿Se va a seguir implementando el SIGA Patrimonio si la SBN está implementando su sistema SINAVIT? ¿Ya la llevó a responder usted? A ver. Vamos a comenzar con Sí. la consulta de Yulín. ¿Sí? Yulín. Si se va a seguir implementando el SIGA Patrimonio. Claro, el SIGA Patrimonial se sigue implementando. Hay que tener en consideración que el SIGA Patrimonio también está en la SBN. Exacto. Y ellos también lo tienen implementado. Muy bien. A ver, rueda de preguntas. A ver, este es el momento para que ustedes puedan hacer las consultas y el profesor pueda responderlas. ¿Cuál es la importancia de la elaboración del cuadro de necesidades de órdenes de compra y servicios? ¿Y cuál es el mes más adecuado para su presentación? Ya. Ahora, hay que tener en consideración lo siguiente. Una cosa son los cuadros de necesidades, que los cuadros de necesidades vienen a ser la programación mensualizada que tiene un centro de costo proyectado para el año que viene. Exacto. Ya ese es un tema. Ahora, de ahí viene lo que es la programación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en mi cuadro de necesidades, ya tengo ya mi cuadro aprobado y eso va a ser todos los gastos programados que yo he previsto para el presente año. O sea, si yo digo, por ejemplo, el año pasado, en el 2015 hice mi cuadro, ¿ya? Ojo que los cuadros de necesidades se empiezan a registrar a partir del mes de abril. En abril ya estamos. En abril se empieza a registrar. ¿Por qué? Porque en marzo sale, ¿qué cosa? La directiva para la formulación de presupuesto del año siguiente. Entonces, por ejemplo, el año pasado salió en marzo lo que es presupuesto 2016. Entonces, las entidades empiezan a hacer su programación de cuadros y estos cuadros van a pasar por una serie de etapas. Ojo, ¿por qué? Porque el centro de costo en un inicio va a ser una proyección de su programación y que posteriormente esta programación quizás puede exceder al monto presupuestal que se ha aprobado para este año que se estaba programando. Entonces hay algo que se llama ajustes. Ahora, el tema de las órdenes de compra y de servicio ya es cuando se habla de una etapa de ejecución. La etapa de los cuadros de necesidades es una etapa de programación. Entonces, se programa, luego el presupuesto, una vez con esta programación, es aprobado y luego viene la ejecución de estos cuadros. Perfecto. Entonces, la ejecución de los cuadros, en pocas palabras, van a terminar justamente en lo que son las órdenes de compra de servicio. Exactamente. Muy bien, hemos contestado la pregunta, la interrogante de Kevin. Y bueno, Alexis Poma, ¿no?, nos menciona lo siguiente. Nos pregunta, ¿no? ¿El SIGA puede ser usado para evidenciar alguna prueba para alguna auditoría de cumplimiento por parte del OSI? Bueno, hoy en día la gran mayoría de entidades auditoras, cuando vienen a las entidades públicas a hacer las auditorías financieras que siempre se hacen normalmente del año fiscal anterior, están solicitando hoy en día que se les instale el SIAF y se les instale el sistema SIGA. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hoy en día las auditorías ya no son esas auditorías que simplemente te pedían los documentos, ya no. Ahora ellos también ya trabajan con los sistemas. En este caso, ambos, ¿no? Con ambos, exactamente. Lo que pasa es que cuando ya una entidad tiene el sistema SIGA, ya auditoría también tiene que considerar al SIGA dentro de todo el proceso, no solamente al SIAF. ¿Por qué? Correcto. Porque hay que tener en consideración que el SIAF es un sistema donde solamente se registran la información, pero quien va a ver la parte operativa, cómo se generó esa información que se registró en el SIAF, es el SIGA. Entonces ahí se van a ver, por ejemplo, cuáles fueron los criterios para seleccionar un postor determinado, por ejemplo, el estudio de mercado que se hizo, todas esas cositas, ¿no? Por ejemplo, si la orden sufrió alguna rebaja, alguna ampliación y por qué se dio, ¿no? Ahora, eso es por el lado de la parte de control. Ahora, por el lado de la parte de la misma entidad, también hay entornos
donde se puede dar un seguimiento en cuanto a todos los procesos que se dan. Si yo quiero saber quién generó una orden de compra a tal hora, a tal fecha, desde qué máquina, yo puedo visualizar esa información. Si por A o B sé que alguien eliminó un documento, un registro, también se puede visualizar eso. Pero ya son auditorías más que todo para ver los procedimientos internos que se dan, ¿no? A ver, muy bien. A ver, otras consultas. ¿Por qué hay diferencia entre los nombres de los materiales como en el SIGA? Tiene diferentes nombres a los requerimientos de obras. Hay que tener en consideración, que el sistema SIGA es un sistema que solamente ve lo que son bienes y servicios. Ya en una primera instancia. Está en otro sistema de pronto. Lo que pasa es que eso ya mayormente está orientado a lo que es la parte de ejecución de obras. Ahora, si por A o B ustedes tienen ejecución por administración directa, ustedes pueden requerir bienes y servicios para ejecutar esa obra. Pero si ustedes tienen una obra que es administración por contrata, que lo va a hacer un tercero, porque mayormente las municipalidades son los que tienen las obras por administración directa, que ellos mismos son los que van a ejecutarla, por eso compran sus materiales, sus insumos, contratan por ejemplo personas para que hagan la obra, ¿no? Entonces ahí estamos hablando pues de una administración directa, ¿no? Claro que sí. Y bueno, el tiempo realmente nos ha ganado. De verdad, queremos agradecerles infinitamente la participación de cada uno de ustedes. Sí, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Acudiendo a nuestro llamado. Y bueno, vamos a tener de seguro una segunda, una tercera parte, porque este sistema pues lo amerita, ¿no? Claro, hay bastantes puntos que se deberían abarcar, ¿no? Justamente esto es solamente una pequeña introducción nada más de todo lo que posteriormente va a venir, ¿no? Claro. Que es ya cuando uno ya entra ya con el uso del sistema. Exactamente. Ya ahí se va a poder apreciar mucho más los cambios. Acá solamente se ha mencionado en forma teórica, de repente genérica quizás. Exactamente. Los cambios que se están dando, pero mayormente como son sistemas, siempre se va a apreciar mucho más cuando ya se entra al uso. Se requiere de más sesiones, más horas de capacitación, claro, correcto, ¿no? Y el uso, ¿no?, del sistema. Perfecto, entonces muchas gracias por su participación. Nos vamos a una pausa, ¿sí? Una pausa muy breve porque tenemos que brindarles algunos anuncios, así que por favor no se desconecten, que van a enterarse de algunas novedades, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor, y vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Desarrollo Global. Gracias. Muchas gracias por habernos permitido llegar a ustedes, ¿no? Llegar a ustedes, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se desconecten, síganos cada semana en las videoconferencias y esperen porque el siguiente tema también estará muy, pero muy interesante. Bendiciones a cada uno de ustedes. Mil gracias por conectarse y hasta pronto. Chao.